Universidad Autónoma de Bucaramanga. Programa Licenciatura en Educación Infantil. Curso Pasado, Presente y Futuro de la Educación. Integrantes: Karen Juliet Celis Murillo, Lady Estefanía López Guerrero, María Angélica Valle Peña, Laura Paipa. El pasado de la educación. El pasado de la educación está dividido en tres. El primero, la Edad Antigua. Esta está subdividida en Egipto, Grecia y Roma. La segunda, Edad Media, la cual está subdividida en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Y por último, está la Edad Moderna, que es el humanismo. La educación en el Antiguo Egipto. Durante el desarrollo de esta civilización, la educación estaba ligada a la familia, y hasta los 4 años los pequeños se entretenían con sus juguetes. Posteriormente, los niños aprendían imitando la profesión de sus padres en algunas labores como la agricultura, talleres, viñedos, entre otros. Los padres eran verdaderos instructores que inculcaban ideas en sus hijos acerca del mundo, la religión y el comportamiento correcto hacia los demás. Por lo general, se heredaba la profesión del padre. Ahora bien, la educación en el Antiguo Egipto variaba según el rango social al que pertenecían. El faraón era el único que no ejercía de tutor con sus hijos, pues encomendaba esta tarea a tutores reales. Los hijos de estos eran quienes tenían más facilidades en cuanto a la escolaridad y también aprendían los oficios de sus padres. Los adinerados tenían privilegios, pues los príncipes y las princesas aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Sin embargo, los hijos de los agricultores y pintores tenían accesos limitados a la educación y más bien aprendían a cultivar, recolectar, pescar junto a sus padres, como lo habíamos señalado al principio. Los hijos de los escultores y pintores sí tenían un mayor acceso a la educación, ya que podían convertir textos escritos en papiros y jeroglíficos, que se inscribían en estatuas, y esta tarea requería ciertos conocimientos. Por lo tanto, los escultores y pintores tenían que dominar la lectura y la escritura. La educación en la antigua Grecia. En Grecia, como en la mayor parte del mundo antiguo, la educación estaba reservada únicamente para los niños y no para las niñas, y solo para los que su riqueza pudiera permitírselo, es decir, aquellas familias que no podían prescindir del hijo para trabajar o no podían pagar a un maestro no tenían acceso a la educación. La escuela estaba en la propia casa del maestro. Allí se sentaban en tauretes y escribían en tablillas de madera encerada. Los libros estaban también fabricados en ese material que, a diferencia de los nuestros, no se encuadernaba, sino que se enrollaba, el papiro. Se les enseñaba a leer, escribir y las reglas básicas de la aritmética. Era muy importante que aprendieran de memoria versos del poeta Homero, el padre de la literatura griega, y supieran recitarlos con la debida entonación. Más tarde se les enseñaba música, a cantar y a tocar instrumentos, sobre todo la lira y la flauta. También aprendían a componer poesía y a cantarla acompañados de la lira. A partir de los 12 años, la educación física tenía prioridad sobre los demás. Las clases pasaban a impartirse en la palestra, un campo de deportes al aire libre. Los ejercicios se realizaban totalmente desnudos, con el cuerpo ungido en aceite y arena fina, para protegerse de la intemperie. Los deportes se realizaban con música de flauta, y entre ellos se destacaban los lanzamientos de disco y jabalina, las carreras, el salto de longitud y la lucha. Todos ellos también se realizaban en las Olimpiadas. Las niñas de buena familia recibían, en cambio, una educación muy distinta. Apenas pasaban de aprender a leer, escribir y algo de música. La educación se centraba en tareas que luego desempeñaría cuando estuviera casada en el trabajo de hogar, el cuidado de los niños, la manufactura de tejidos, etc. Las chicas pobres, por su parte, al igual que los niños pobres, no tenían acceso a ningún tipo de educación. La educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Su sistema imitaba al griego y la crianza del niño pertenece a su familia hasta los 7 años de edad. Además, los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños
una serie de cualidades importantes a la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. A los 7 años comenzaba la enseñanza primaria del sistema educativo romano. En esta fase, los alumnos profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. A los 16 años, los estudiantes podían especializarse en la retórica, y así es como aprendían a ser expertos en hablar en público. Esto era un aspecto muy importante de la educación y lo que permitía a los alumnos alcanzar puestos de alto rango en los juzgados. La educación en la Baja Edad Media. Se produce un proceso nuevo en la instrucción, el nacimiento de los maestros libres, fueran clérigos o laicos. Estos maestros enseñaban las artes liberales. Se empezó a enseñar primero el derecho romano por la obra de Peroné, con el cual se considera que empiezan todas las universidades. Habían 3 enseñanzas muy distintas: liberales, médicas y la jurisprudencia, que más tarde se añadió la teología. Era costumbre que cuando terminaran sus cursos se ofrecía una misa para dar gracias a Dios y a la Virgen. Al finalizar la clase se daba la bendición, y gran parte de la enseñanza se desarrollaba en forma catequética, como diálogo entre maestro y discípulo. En esta época, la educación guerrera se convirtió en caballeresca, asumiendo también los propios aspectos intelectuales, naturalmente distintos de los de la ciencia de los clérigos. A los 15 años, el niño se convertía en paje o escudero de algún experto caballero, al que seguía como su propio maestro. Y a los 20 años terminaba su educación. Era proclamado caballero en una ceremonia solemne en la que recibía las armas que iba a usar en la Alta Edad Media. Se caracterizó por sustituir a la educación de la cultura clásica, en la cual esta nueva cultura, el interés principal era educar en los principios del quadrivium y el trivium. Era realizado por sacerdotes y maestros liberales. Se enseñaban primero las ciencias y posteriormente el sacerdocio. Si un joven no cumplía con las tareas, que en su mayoría eran de memorizar, entonces sería castigado. Si la educación basada en la memorización y el conocimiento no era adecuada para el joven, éste sería educado en las armas, y gracias al uso de licencia para enseñar, se podía utilizar la educación liberal que permitió el surgimiento de las universidades. La Edad Moderna comprende más que todo desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Esto se basaba más que todo en el humanismo. En la educación humanista se buscaba la cultura, o sea que las personas tuvieran un interés por la cultura. La clave era la libertad, que las personas tuvieran la libertad de poder estudiar lo que ellos desearan. En esta se reconocen y pulen las diferencias y fortalezas. Está basada en las buenas letras porque era muy importante que las personas conocieran bien el significado de las palabras. Para ellos era muy importante educar en los primeros años. Esto se empezaba más que todo antes de que el niño naciera, se miraba qué era lo que le iba a rodear al niño porque sabían que era muy importante lo que le iba a afectar al niño. Con esto se creía que se podría lograr la perfección. Surgen las escuelas de oficio en el que se enseña una determinada labor. Ellos creían que entre mejor era la enseñanza, mejor iba a ser lo que ellos se pudieran desempeñar. Surgen las academias que estudiaban en algo en los que se querían especializar y surgen las universidades. Se divide en sectores educativos. El primero, la enseñanza primaria. Segundo, escuela de oficios, enseñanza secundaria, academias y universidades.